Mis queridos lectores, permítanme contarles la historia más desgarradora, más vil, más cobarde que jamás hayan escuchado. Una historia de traición, de infidelidad, de robos, pero también de justicia divina y de cómo Dios nunca abandona a los que luchan por lo correcto. Esta es mi historia, y créanme cuando les digo que lo que me sucedió podría sucederles a ustedes, a sus hijos, a sus nietos. Porque el mal acecha en los lugares más insospechados, especialmente cuando menos lo esperamos. Mi nombre es Roberto Méndez, pero todos me llaman Beto. Tengo 42 años de vida, una vida dedicada al servicio de mi país adoptivo, los Estados Unidos de América. Soy sargento primero del glorioso ejército norteamericano, específicamente de la 82ª División Aerotransportada, una de las unidades más prestigiosas y respetadas de todas las Fuerzas Armadas. Vengo de una familia humilde de Barranquilla, Colombia, donde mi padre trabajaba como mecánico y mi madre vendía arepas en el mercado. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 18 años, con $20 en el bolsillo y un sueño, servir al país que me había dado una oportunidad. Nunca imaginé, ni en mis peores pesadillas, que después de 23 años de servicio honorable, después de arriesgar mi vida en los desiertos de Medio Oriente, después de dejar sangre y sudor por la bandera de las barras y las estrellas, recibiría el golpe más traicionero, no de un enemigo en el campo de batalla, sino de la mujer que había jurado amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. Era el día 14 de julio de 2022. Jamás olvidaré esa fecha maldita. El calor del desierto de Kandahar, Afganistán, era insoportable. 50 grados centígrados a la sombra. El aire quemaba los pulmones. La arena se metía en todos lados, en la comida, en la ropa, en los ojos, en el alma. Llevaba 4 meses y medio desplegado en esa tierra olvidada de Dios, cumpliendo mi deber, protegiendo mi país, arriesgando mi pellejo cada maldito día. Ese día, después de un patrullaje particularmente agotador que había durado 14 horas bajo el sol abrasador, regresé a la base militar completamente exhausto. Tenía arena hasta en las orejas, los pies me dolían como si hubiera caminado sobre brasas, y lo único que quería era darme una ducha, comer algo caliente y tal vez, solo tal vez, tener 5 minutos para hablar con mi esposa por videollamada. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué estúpido! ¡Qué ciego estuve! Me senté en mi litera, esa cama estrecha de campaña que había sido mi hogar durante meses, y abrí mi computadora portátil. La conexión a Internet en la base era pésima, pero funcionaba lo suficiente para revisar mis correos electrónicos. Tenía que esperar casi 5 minutos para que cargara la página. 5 minutos que parecieron una eternidad. 5 minutos que separaban mi vida anterior de la pesadilla que estaba por comenzar. Y entonces lo vi, un correo electrónico de Valeria. Mi esposa. Mi compañera de vida. La madre que yo esperaba que algún día fuera de mis hijos. La mujer a la que había amado con cada fibra de mi ser durante 13 largos años. El asunto del correo decía: seamos adultos y maduros sobre esto. Roberto. ¿Seamos adultos? Adultos. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Mis manos empezaron a temblar. Un sudor frío me recorrió la espalda, y no era por el calor del desierto. Era el sudor del miedo, del presentimiento, de saber que algo terrible estaba a punto de revelarse. Abrí el correo. Queridos lectores, les juro por lo más sagrado que cuando leí esas líneas, sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Sentí que me caía en un abismo sin fondo. Sentí que un cuchillo se clavaba directamente en mi corazón y alguien lo retorcía con sadismo. El mensaje era breve. Terriblemente breve. Como si 13 años de matrimonio pudieran resumirse en 3 párrafos fríos, calculados, despiadados. Roberto, comenzaba el mensaje. Ni siquiera mi amor, ni querido esposo, ni Beto como me llamaba desde que nos conocimos. Solo Roberto. Como si fuera un extraño.
como si fuera un trámite más por resolver. He tomado la difícil decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Ya he presentado los papeles de divorcio ante el Tribunal del Condado. Los documentos llegarán a tu dirección militar en los próximos días. Espero que podamos manejar esto de manera civilizada y sin drama innecesario. ¿Sin drama innecesario? ¿Sin drama? Estaba destruyendo mi vida por correo electrónico mientras yo me desangraba en un desierto a miles de kilómetros de distancia. Me pedía que no hiciera drama. Pero esperen, porque lo peor aún estaba por llegar. El segundo párrafo era aún más devastador. He tomado las medidas necesarias para asegurar mi estabilidad financiera durante este proceso. He transferido los fondos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal. También he actualizado la información de contacto con nuestro banco. Creo que esto es lo más justo considerando que yo me quedé sola manejando todas las finanzas mientras tú estabas fuera. Me había robado. Había vaciado nuestras cuentas. Mientras yo estaba defendiendo la libertad a miles de kilómetros, esta mujer, esta víbora, esta traidora, me estaba robando los ahorros que habíamos construido juntos con tanto sacrificio. Pero el tercer párrafo. Ay, mis queridos lectores, el tercer párrafo fue la puñalada final, el golpe de gracia, la humillación suprema. Jeremy se ha mudado a la casa. Necesitaba apoyo emocional durante este tiempo difícil, y él ha sido muy comprensivo. Espero que puedas entender que ambos merecemos ser felices. Firma los papeles cuando lleguen y hagamos esto lo más simple posible. Valeria. Jeremy. Ese maldito Jeremy. ¿Quién era Jeremy? Yo les diré quién era Jeremy, mis estimados amigos. Jeremy Castellanos era un supuesto entrenador personal de un gimnasio de mala muerte que Valeria había comenzado a frecuentar hacía como año y medio. Un tipo fornido, musculoso, cubierto de tatuajes horribles, que conducía una camioneta Dodge Ram azul ridículamente grande con calcomanías patrioteras que no significaban nada para él porque jamás había servido un solo día en las Fuerzas Armadas. Este desgraciado, este sinvergüenza, este aprovechador, se había mudado a mi casa. A la casa que yo había comprado con mis ahorros. A la casa que yo pagaba con mi salario de soldado. Estaba durmiendo en mi cama, comiendo de mi refrigerador, usando mi televisor, y seguramente acostándose con mi esposa. Leí el correo una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. No podía creerlo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como si estuviera leyendo las palabras en un idioma extranjero. Nada tenía sentido. Nada era real. Cerré la laptop lentamente, como en cámara lenta. Me levanté de la litera. Caminé como zombi hasta las duchas comunales. El agua estaba fría, casi helada a pesar del calor del desierto. Me quedé bajo el chorro durante 20 minutos, completamente vestido con mi uniforme de combate, dejando que el agua me empapara, deseando que pudiera lavar también el dolor que sentía en el alma. Los otros soldados que pasaban me miraban raro, pero nadie dijo nada. En el ejército, uno aprende a respetar el dolor ajeno. Uno aprende a reconocer cuando un compañero está pasando por el infierno. Y mis compañeros podían ver que yo estaba atravesando el mismísimo infierno. Finalmente, cuando ya no quedaba más agua caliente en los tanques, salí de la ducha. Me cambié de uniforme. Me puse el uniforme limpio, me arreglé, me afeité, me vi al espejo. Ese hombre que me devolvía la mirada ya no era yo. Era un cascarón vacío. Un soldado roto. Un marido traicionado. Un tonto que había confiado en la mujer equivocada. Me dirigí a mi turno nocturno. Tenía que hacer vigilancia en uno de los puestos de control. 8 horas mirando al desierto oscuro, con mi rifle en las manos, pensando en que mientras yo arriesgaba mi vida, mi esposa estaba en mi cama con otro hombre. No dije nada a nadie durante todo el turno. No una palabra. Mis compañeros notaron mi silencio, pero respetaron mi espacio. Así somos los militares. No hacemos preguntas innecesarias.
No metemos la nariz donde no nos llaman. Sabemos que cada hombre carga sus propias batallas. Cuando terminó mi turno, al amanecer, regresé a mi litera. Los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las tiendas de campaña. La base comenzaba a despertar. Soldados salían de sus literas, se preparaban para otro día en el infierno del desierto. Vida militar continuaba como siempre, pero mi vida había terminado. Abrí nuevamente mi laptop. Entré al correo electrónico. Leí el mensaje una vez más, asegurándome de que no había sido una pesadilla, de que esto era real, de que realmente estaba sucediendo, y entonces escribí mi respuesta. Una sola palabra. Una palabra que encerraba todo lo que sentía, todo lo que pensaba, toda mi rabia, mi dolor, mi humillación. Entendido. Eso fue todo. No escribí más. No le di el placer de ver mi dolor. No le di la satisfacción de saber que me había destruido. Solo, entendido. Cerré la laptop. Me acosté en mi litera. Miré al techo de lona de la tienda de campaña. Y por primera vez en 20 años, desde que era un joven de 18 años recién llegado de Colombia, lloré. Lloré como un niño. Lloré como un hombre destrozado. Lloré por los 13 años perdidos. Lloré por los sueños rotos. Lloré por la familia que nunca tendría. Lloré por el futuro que me habían robado. Y mientras lloraba en silencio, para que ninguno de mis compañeros me escuchara, juré que esto no quedaría así. Juré que habría justicia. Juré que Valeria y ese maldito Jeremy pagarían por lo que me habían hecho. Pero en ese momento, acostado en esa litera en medio del desierto afgano, no sabía cómo. No sabía cuándo. Solo sabía que lo harían. Dios nunca abandona a los justos. Y yo era un hombre justo que había sido injustamente traicionado. Mis queridos amigos, debo confesarles algo que me avergüenza profundamente. Yo ya sabía. En lo más profundo de mi corazón, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo ya sabía que Valeria me estaba siendo infiel. Lo sabía desde hacía meses. Pero como muchos hombres buenos que creen en el matrimonio, que creen en los votos sagrados, que creen en el hasta que la muerte nos separe, me negaba a aceptarlo. Me negaba a verlo. Me negaba a creerlo. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto? Que las señales estaban ahí. Claras como el agua. Evidentes como la luz del sol. Pero yo, como un tonto, como un ingenuo, como un hombre enamorado, las ignoré todas. Permítame llevarlos 6 meses atrás en el tiempo, a enero de 2022, 2 meses antes de mi despliegue a Afganistán. Valeria y yo llevábamos casados casi 13 años en ese momento. Nos habíamos conocido en una barbacoa organizada por mi compadre Rodrigo Salazar en el verano del año 2009. Rodrigo era mi mejor amigo en el ejército, un tipo de Medellín, Colombia, que había llegado a Estados Unidos más o menos en la misma época que yo. Nos habíamos conocido en el entrenamiento básico y desde entonces éramos como hermanos. La barbacoa fue en su casa en Spokane, Washington. Rodrigo había invitado a medio mundo, compañeros del ejército, vecinos, amigos de su esposa, familiares lejanos. Había como 50 personas en su patio trasero, comiendo costillas, tomando cerveza, escuchando música de Carlos Vives y Juanes. Yo acababa de regresar de mi segundo tour en Irak. Estaba bronceado por el sol del desierto, un poco más delgado de lo normal porque la comida militar no engorda precisamente, y con ese aire de soldado veterano que a algunas mujeres les resulta atractivo. No me considero un hombre guapo, pero tampoco soy feo. Mido 1,78 m, soy de complexión atlética gracias al entrenamiento militar constante, tengo el cabello negro azabache que heredé de mi madre barranquillera, y los ojos cafés oscuros típicos de nosotros los colombianos. Valeria estaba ahí, en esa barbacoa, riendo con un grupo de amigas cerca de la piscina. Llevaba un vestido de verano azul claro que hacía juego con sus ojos. Porque Valeria, debo admitirlo incluso ahora después de todo lo que me hizo, era y sigue siendo una mujer hermosa.
No hermosa al estilo de las actrices de Hollywood, pero hermosa de esa manera natural, sencilla, que te atrapa sin que te des cuenta. Ella era de Guayaquil, Ecuador. Había llegado a Estados Unidos 5 años antes que yo, con su familia cuando tenía 14 años. Su padre, don Ernesto Montoya, había conseguido trabajo como gerente en una sucursal del Bank of America. Su hermano mayor, Patricio, había estudiado farmacia y tenía su propia farmacia en el centro de Spokane. Era una familia bien establecida, de clase media, muy diferente a mi humilde origen. Esa tarde, Rodrigo me la presentó. Beto, te presento a Valeria Montoya. Valeria, este es mi hermano Roberto, aunque todos le decimos Beto. Acaba de regresar de Irak. Valeria me miró con esos ojos azules que heredó de algún abuelo español o italiano de su familia ecuatoriana, y sonrió. Y en ese momento, amigos míos, yo caí. Caí duro. Caí como un soldado al que le disparan en pleno pecho. Mucho gusto, Roberto, me dijo, extendiendo su mano. Gracias por tu servicio. El gusto es mío, respondí, estrechando su mano, sintiendo como mi corazón se aceleraba como si acabara de correr un maratón. Pasamos toda esa tarde conversando. Me contó que estaba terminando sus estudios de enfermería en la Universidad de Washington en Spokane. Le conté sobre mi vida en el ejército, sobre Colombia, sobre mi familia. Ella me habló de Ecuador, de Guayaquil, de cómo extrañaba el clima cálido de la costa, el ceviche, el encebollado, las playas de Salinas. Nos reímos. Nos entendimos. Conectamos de una manera que yo nunca había conectado con nadie antes. Al final de la noche, le pedí su número de teléfono. Ella me lo dio sin pensarlo 2 veces. A la semana siguiente, tuvimos nuestra primera cita. Un mes después, ya éramos novios. 8 meses más tarde, en abril del 2010, le propuse matrimonio en el mismo patio trasero de Rodrigo donde nos habíamos conocido, rodeados de nuestros amigos y familiares. Nos casamos en agosto del 2010, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la Iglesia Católica de San Francisco de Asís en Spokane. Mi madre viajó desde Colombia, llorando de felicidad de ver a su hijo menor casándose con una mujer de buena familia. El padre de Valeria, don Ernesto, me dio su bendición, aunque era evidente que no le hacía mucha gracia que su hija se casara con un soldado raso que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Los primeros años fueron buenos. No, más que buenos. Fueron maravillosos. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, teníamos planes, sueños, esperanzas. Valeria terminó su carrera de enfermería, aunque nunca ejerció. Consiguió un trabajo administrativo en una clínica dental, contestando teléfonos y programando citas. Decía que era menos estresante que trabajar en un hospital, que no quería el peso de la responsabilidad de la vida o muerte de los pacientes. Yo, por mi parte, ascendía lentamente en el ejército. De soldado raso a cabo, de cabo a sargento, de sargento a sargento primero. Cada ascenso significaba un poco más de dinero, un poco más de respeto, un poco más de responsabilidad. En el 2014, compramos nuestra primera casa. Una casita modesta en un barrio tranquilo de Spokane. 3 habitaciones, 2 baños, un patio trasero lo suficientemente grande para hacer barbacoas, un garaje para 2 autos. Nada lujoso, pero era nuestra. Era nuestro pequeño pedazo del sueño americano. La compramos gracias al programa de préstamos VA, Veterans Affairs, del gobierno para veteranos militares. El préstamo estaba completamente a mi nombre porque solo los veteranos pueden aplicar, pero una vez que firmamos todos los papeles y la casa fue oficialmente nuestra, yo agregué el nombre de Valeria a la escritura de propiedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los esposos que aman a sus esposas. Porque yo creía en compartir todo con ella. Porque confiaba en ella ciegamente. ¡Qué error tan grande cometí! ¡Qué estupidez tan monumental! Pero bueno, uno no puede predecir el futuro, ¿verdad?
Durante los primeros 4 años en esa casa, fuimos felices. Bueno, tan felices como puede ser un matrimonio donde el esposo está constantemente siendo desplegado a zonas de guerra. Porque esa es la realidad de ser esposa de militar. Tu marido se va por 6 meses, 9 meses, a veces hasta un año completo. Se va a lugares peligrosos donde puede morir en cualquier momento. Y tú te quedas en casa, esperando, rezando, viviendo con el miedo constante de que toquen a tu puerta 2 oficiales con uniformes perfectamente planchados para informarte que tu esposo ha muerto en combate. Desplegué 4 veces durante nuestro matrimonio. Irak en 2010 y 2012. Afganistán en 2015 y 2019. Cada vez que regresaba, notaba pequeños cambios en Valeria. Se veía un poco más distante. Un poco menos interesada en mis historias. Un poco más enfocada en su propia vida, sus propias amigas, sus propios intereses. No me casé para ser una esposa militar, me dijo una vez, durante una discusión en el 2016, después de que le mencioné que probablemente me reenlitaría por otros 4 años. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo, Roberto. Cansada de dormir en una cama vacía. Cansada de comer cenas sola. Cansada de ver a otras parejas felices mientras mi marido está a miles de kilómetros de distancia. Lo entendía. De verdad lo entendía. Pero el ejército era mi vida. Era lo único que sabía hacer bien. Era el único lugar donde sentía que realmente importaba, donde sentía que hacía una diferencia. Es mi carrera, Valeria, le respondí en ese momento. No es solo un trabajo. Es mi vocación. Es mi manera de servir, de contribuir, de hacer que este mundo sea un poco más seguro. Ella suspiró, resignada. Lo sé, Beto. Lo sé. Solo desearía que también tuvieras una vocación por tu esposa. Esas palabras me dolieron. Me dolieron mucho. Pero no las tomé tan en serio como debería. Pensé que era solo frustración momentánea, que se le pasaría, que eventualmente entendería. Nunca entendió. En el año 2015, mis padres fallecieron. Mi padre, don Alejandro Méndez, murió de un ataque al corazón masivo mientras arreglaba un motor en su taller mecánico en Barranquilla. Tenía apenas 61 años. Fue repentino, inesperado, devastador. No alcanzó a despedirse de nadie. Un momento estaba ajustando una correa de distribución, y al siguiente estaba tirado en el suelo, sin vida, con su corazón noble que había latido por 61 años finalmente silenciado para siempre. Mi madre, doña Esperanza Rodríguez de Méndez, nunca se recuperó de la muerte de mi padre. Se fue apagando poco a poco, como una vela que se consume lentamente. 3 años después, en el 2018, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Nunca fumó un solo cigarrillo en toda su vida, pero aún así el cáncer la atacó sin piedad. Volé a Colombia para estar con ella en sus últimos días. Valeria no pudo acompañarme porque no podía tomarse días libres del trabajo. Debí haber sospechado entonces. Debí haberme dado cuenta de que algo estaba mal. ¿Qué esposa no acompaña a su marido al funeral de su suegra? Pero yo estaba sumido en mi dolor, en mi tristeza, en mi luto. No pensé con claridad. Mi madre murió un 15 de octubre del 2018, un lunes por la mañana, en el Hospital San José de Barranquilla. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último suspiro. Sus últimas palabras fueron: «Cuídate mucho, mijito. Y cuida a tu esposa. El matrimonio es sagrado. Haz lo que sea necesario para mantenerlo». Qué ironía tan cruel. Mi madre en su lecho de muerte pidiéndome que cuidara mi matrimonio, que hiciera todo lo posible por mantenerlo, mientras que mi esposa ya estaba planeando destruirlo. Mis padres me dejaron una pequeña herencia. No era una fortuna ni mucho menos. Vendimos la casa en Barranquilla, el taller mecánico, algunos terrenos que mi padre había comprado años atrás. En total,
Después de pagar todas las deudas, los gastos funerarios, los impuestos, y dividir con mis dos hermanos mayores, me tocaron aproximadamente $75,000. Con ese dinero, Valeria y yo pagamos todos nuestros préstamos estudiantiles, las deudas de las tarjetas de crédito, y aún nos sobró suficiente para tener un colchón financiero decente en nuestra cuenta de ahorros. Por primera vez en nuestro matrimonio, no teníamos deudas. Éramos financieramente estables, debería haber sido un momento de felicidad. Pero en cambio, fue el comienzo del fin, porque ahora que teníamos dinero, ahora que nuestra situación financiera era sólida, Valeria comenzó a cambiar. Comenzó a querer más. Más ropa, más salidas, más tiempo para ella misma, más espacio personal. A principios del 2019, comenzaron los cambios reales. Los cambios que debí haber notado. Los cambios que gritan tu esposa te está siendo infiel pero que uno, como tonto enamorado, ignora. Primero fue el gimnasio. De repente, Valeria decidió que necesitaba ponerse en forma. Se inscribió en un gimnasio caro en el centro de Spokane, uno de esos con sauna, jacuzzi, entrenadores personales, y cuotas mensuales que costaban más que nuestra factura de electricidad. Necesito cuidarme, Beto, me dijo cuando le pregunté por qué no iba al gimnasio gratuito de la base militar, que estaba disponible para familias de militares. Necesito un espacio que sea solo mío, donde pueda relajarme y concentrarme en mí misma. Comenzó a ir al gimnasio 3, a veces 4 veces por semana. Salía de la casa en pants deportivos y regresaba horas después con el cabello perfectamente peinado, sin una gota de sudor, oliendo a perfume caro en lugar de a sudor de ejercicio. ¿Alguna vez han visto a alguien que supuestamente acaba de hacer ejercicio intenso durante 2 horas pero regresa como si acabara de salir de un salón de belleza? Pues yo lo vi. Y lo ignoré. Luego vino la ropa nueva. De repente, nuestro closet se llenó de vestidos que yo nunca había visto, blusas que jamás le había visto puestas, zapatos de tacón que no usaba ni cuando salíamos juntos. Toda ropa cara, de marcas que no podíamos darnos el lujo de comprar regularmente. Me las compró mi mamá, decía cuando le preguntaba. O estaban en oferta. O me las regaló Melissa, su supuesta mejor amiga. Las contraseñas de su teléfono cambiaron. Antes usaba fechas significativas. Nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños. De repente, empezó a usar contraseñas complicadas que yo no podía adivinar. Y cuando le pedía su teléfono para buscar algo o hacer una llamada, tardaba unos segundos antes de dármelo. Tiempo suficiente para cerrar aplicaciones o borrar conversaciones. Comenzó a tener salidas de chicas todos los viernes por la noche. Salía con Melissa y otras amigas que yo nunca conocí. Regresaba a las 2 o 3 de la madrugada, oliendo a alcohol y perfume de hombre. Había muchos hombres en el bar, decía despreocupadamente cuando le preguntaba. El perfume está en todas partes en esos lugares. Qué estúpido fui al creerle. Qué ingenuo. Qué ciego. Y lo peor de todo, comenzó a rechazarme en la cama. Mi propia esposa comenzó a rechazarme sexualmente. Siempre tenía una excusa. Estaba cansada, le dolía la cabeza, estaba en su periodo, aunque su periodo nunca duraba 3 semanas seguidas como ella afirmaba. No se sentía bien. En los últimos 6 meses antes de mi despliegue a Afganistán, tuvimos relaciones sexuales exactamente 3 veces. 3 veces en 6 meses. Y cuando lo hacíamos, ella parecía estar cumpliendo con una obligación matrimonial. No disfrutándolo, debí haberlo confrontado. Debí haberle exigido la verdad. Debí haber sido un hombre y haberle dicho: Valeria, sé que me estás engañando. Admítelo, terminemos esto ahora mismo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de estar solo. Miedo de admitir que mi matrimonio era un fracaso. Miedo de que mi madre, que en paz descanse,
se revolcara en su tumba al saber que su hijo no pudo mantener su matrimonio como ella le había pedido en su lecho de muerte, así que hice lo que muchos hombres hacen. Fingí que todo estaba bien. Fingí que no veía las señales. Fingí que mi esposa no me estaba siendo infiel con algún desgraciado, pero aunque fingía, aunque me hacía el tonto, aunque me negaba a aceptar la verdad, yo sabía. Y sabiendo que sabía, tomé precauciones. Un mes antes de desplegar a Afganistán, en febrero del 2022, renté una pequeña unidad de almacenamiento en el otro extremo de Spokane, lejos de nuestro barrio, en una zona donde Valeria nunca iba. Pagué por un año completo por adelantado, en efectivo, sin dejar rastro en nuestras cuentas bancarias, y entonces, poco a poco, comencé a mover cosas a esa unidad de almacenamiento. Cosas importantes. Cosas que no quería que Valeria pudiera robar o destruir si las cosas se ponían feas. Mi acta de nacimiento original de Colombia. Mi certificado de naturalización estadounidense. Nuestra licencia de matrimonio. La escritura de nuestra casa, que aunque tenía ambos nombres, era importante mantener segura. Todos mis documentos militares. Mis certificados de entrenamiento. Mis medallas. Mis cartas de recomendación. Mi historial de servicio, el reloj de oro de mi abuelo paterno, que mi padre me había dado antes de morir. La vajilla de plata de mi madre, que era prácticamente lo único de valor que ella poseía. Álbumes de fotos de mi familia en Colombia. Cartas que mi madre me había escrito cuando estaba en Irak. Pequeños tesoros que tenían valor sentimental, no monetario, pero que yo no quería perder. También abrí una cuenta bancaria separada en un banco completamente diferente, en el otro lado de la ciudad. Una cuenta solo mi nombre. Y comencé a desviar parte de mi salario militar a esa cuenta. No mucho, solo el 20%. Lo suficiente para que Valeria no lo notara en nuestros depósitos regulares, pero suficiente para que yo tuviera un colchón financiero si todo se iba al demonio. Mis amigos, esto puede sonarles a paranoia. Pueden pensar que yo estaba exagerando, que estaba siendo un marido desconfiado sin razón. Pero déjenme decirles algo que aprendí en el ejército. La precaución no es paranoia. La preparación no es miedo. Esperar lo mejor pero prepararse para lo peor no es pesimismo. Es sabiduría, y esa sabiduría, esa preparación, esa precaución que tomé en aquellos días oscuros de febrero del 2022, sería lo único que me salvaría de la ruina completa 3 meses después, la noche antes de desplegar a Afganistán, el 10 de marzo del 2022. Valeria me llevó al aeropuerto. Manejó en silencio durante todo el trayecto. Yo intentaba hacer conversación, preguntándole sobre sus planes mientras yo estuviera fuera, recordándole que la amaba, prometiéndole que esta sería mi última misión y que después solicitaría un puesto permanente en la base de Fort Lewis para no tener que desplegar más. Ella solo asentía, murmuraba respuestas de una sola palabra, mantenía los ojos fijos en la carretera. Cuando llegamos al aeropuerto militar, estacionó el auto. Salimos. Yo saqué mi enorme mochila táctica del maletero. Ella se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera esperando que me fuera de una vez. Bueno, dije torpemente, supongo que es hora de despedirse. Supongo que sí, respondió ella, sin emoción alguna en su voz. Me acerqué para abrazarla. Ella me dio un abrazo rápido, frío, mecánico, como cuando abrazas a un conocido lejano en una reunión familiar, no como cuando te despides de tu esposo que va a una zona de guerra por 6 meses. Cuídate mucho. Está bien, me dijo, con los ojos completamente secos. Sin una lágrima. Sin un destello de emoción. Siempre lo hago, respondí, intentando hacer que mi voz sonara alegre aunque por dentro sentía que algo estaba terriblemente mal. Te amo, Valeria. Hubo una pausa larga, incómoda. Y entonces ella dijo, yo también. No dijo yo también te amo. Solo yo también. Como si estuviera de acuerdo con una afirmación sobre el clima,
No respondiendo a una declaración de amor de su esposo, me di la vuelta y caminé hacia la terminal militar. Cuando estaba a unos 20 metros, miré hacia atrás. Valeria ya estaba de vuelta en el auto. Ni siquiera se había quedado a verme entrar. Ya estaba encendiendo el motor, lista para irse. En ese momento, algo se rompió en mi pecho. Algo se cristalizó en mi mente. Una certeza fría y dura como el hielo. Mi matrimonio había terminado. Solo que yo todavía no lo sabía oficialmente. Subí al avión militar que me llevaría primero a Alemania y luego a Afganistán. Me senté en mi asiento. Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida adulta, recé para estar equivocado. Recé para que mis sospechas fueran solo paranoia. Recé para que Valeria realmente me amara y yo solo estuviera imaginando cosas. Pero Dios no respondió a esas oraciones, porque 4 meses después, recibiría ese maldito correo electrónico que confirmaría mis peores pesadillas. Estimados amigos, déjenme contarles sobre los días más oscuros de mi vida. Los días que siguieron a ese correo electrónico traicionero de Valeria. Los días en que tuve que seguir haciendo mi trabajo, seguir siendo un soldado profesional, seguir arriesgando mi vida en patrullajes peligrosos, mientras por dentro me estaba muriendo. Porque eso es lo que la traición hace. Te mata por dentro mientras obligas tu cuerpo a seguir funcionando por fuera. Después de responder entendido a ese correo infernal, pasé las siguientes 2 semanas en una especie de estado zombie. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando sonaba el toque de Diana. Me vestía con mi uniforme de combate. Desayunaba en el comedor de la base, aunque la comida me sabía a cartón y se me atascaba la garganta como si estuviera tragando arena. Iba a mis patrullajes. Cumplía mis turnos de vigilancia. Entrenaba a los soldados más nuevos. Asistía a las reuniones de estrategia. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Pero lo hacía en piloto automático, como un robot programado, sin estar realmente presente. Mis compañeros comenzaron a notarlo. ¿Estás bien, hermano?, me preguntaba constantemente mi compañero de litera, Mauricio Contreras. Mauricio, a quien todos llamábamos Mauri, era un tipo de Lima, Perú. Tenía 35 años, estaba casado, tenía 3 hijos, y llevaba 12 años en el ejército estadounidense. Era uno de esos hombres sólidos, confiables, que siempre tenían una palabra de aliento o un chiste para aligerar el ambiente pesado del despliegue. Mauri y yo compartíamos una tienda de campaña con otros 4 soldados. Las tiendas eran espacios pequeños, sofocantes, donde la privacidad era un lujo inexistente. Todos sabíamos todo sobre todos. Sabíamos quién roncaba, quién hablaba dormido, quién lloraba por las noches extrañando a su familia, y Mauri sabía que algo me estaba destruyendo por dentro. Estoy bien, le respondía cada vez que preguntaba, sin mirarlo a los ojos. Solo cansado. Beto, hermano, yo te conozco desde hace 3 años, insistía Mauri, sin dejarse engañar por mis evasivas. Algo te está comiendo vivo. Puedo verlo en tus ojos. Puedes hablar conmigo, ¿sabes? Lo que me digas se queda entre nosotros. Pero yo no podía hablar. No podía admitir en voz alta lo que me había pasado. Admitirlo en voz alta lo haría real. Lo haría concreto. Lo haría permanente. Así que seguía negando. Seguía fingiendo. Seguía muriendo en silencio. Las noches eran peor. Durante el día, al menos tenía el trabajo para distraerme. Pero por las noches, acostado en mi litera estrecha, mirando al techo de lona de la tienda, con el calor sofocante del desierto que hacía imposible dormir cómodamente, en esas noches, no tenía nada más que mis pensamientos, y mis pensamientos eran una tortura. Pensaba en Valeria y ese maldito Jeremy. Imaginaba lo que estarían haciendo en ese preciso momento. ¿Estarían cenando juntos en mi mesa? ¿Estarían viendo televisión juntos en mi sofá?
Estarían acostados juntos en mi cama. La imagen de otro hombre tocando a mi esposa me volvía loco. Me hacía apretar los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Me hacía rechinar los dientes hasta que me dolía la mandíbula. Me hacía sentir una rabia tan intensa, tan ardiente, que sentía que iba a explotar, pero no podía explotar. No podía demostrar debilidad. No podía dejar que mis compañeros vieran lo destrozado que estaba. En el ejército, la debilidad es peligrosa. La debilidad te hace poco confiable. La debilidad hace que tus superiores duden si puedes cumplir tu misión. Así que guardaba toda esa rabia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo guardaba todo en lo más profundo de mi ser, como carbones ardientes en el pecho, quemándome desde adentro. Pero entonces llegó un momento en que ya no pude seguir callando. Un momento en que el dolor se hizo tan insoportable que tuve que compartirlo con alguien o volverme completamente loco. Fue 2 semanas después del correo electrónico. Era un martes por la noche, alrededor de las 11. Yo estaba en el centro de comunicaciones de la base, una pequeña sala con computadoras viejas y conexión a internet lenta, donde los soldados podíamos revisar nuestros correos electrónicos y hacer videollamadas a nuestras familias. Había entrado para revisar mi cuenta bancaria. Algo en mi interior me decía que lo hiciera. Un presentimiento. Una intuición. Ese sexto sentido que todos tenemos pero que a menudo ignoramos. Entré al sitio web del banco. Introduje mi usuario y contraseña. La página cargó lentamente, dolorosamente lenta, mientras mi corazón latía cada vez más rápido con cada segundo que pasaba, y entonces vi el saldo de nuestra cuenta conjunta, $22.3722.37. Eso era todo lo que quedaba de los $47,000 que teníamos en ahorros. Sentí que me faltaba el aire. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Sentí que me hundía en un abismo sin fondo. Abrí el historial de transacciones con manos temblorosas. Y ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de la traición final. Transferencia a cuenta externa, $8,500. Fecha, hace 3 días. Transferencia a cuenta externa, $12,000. Fecha, hace una semana. Transferencia a cuenta externa, $15,000. Fecha, hace 2 semanas. Transferencia a cuenta externa, $11,000. Fecha, hace 3 semanas, y así seguía, retrocediendo en el tiempo, transferencia tras transferencia, robándome poco a poco, sistemáticamente, metódicamente, desde el mismo día en que yo había desplegado a Afganistán. Esa mujer, esa víbora, esa ladrona, había esperado a que yo estuviera a miles de kilómetros de distancia, en un desierto olvidado, arriesgando mi vida por mi país, para robarme todo. Todo lo que habíamos ahorrado, todo el dinero de la herencia de mis padres, todo nuestro futuro. Me quedé ahí sentado, mirando la pantalla, con las lágrimas rodando por mis mejillas sin poder controlarlas. No me importó quién me viera. No me importó parecer débil. El dolor era demasiado grande para esconderlo. Malas noticias, sargento. Giré la cabeza. Era el soldado Roberto Jiménez, un muchacho de 20 años recién llegado, que estaba esperando su turno para usar la computadora. No es nada, dije automáticamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo asuntos de banco. El muchacho asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Todos los soldados sabíamos reconocer cuando un compañero estaba sufriendo. Salí del centro de comunicaciones y caminé sin rumbo por la base. Era una noche fresca del desierto, el contraste extremo con el calor del día. El cielo estaba lleno de estrellas, miles y miles de estrellas que nunca se ven en las ciudades iluminadas. Normalmente,
Encontraba paz mirando ese cielo infinito. Pero esa noche, ni siquiera las estrellas podían calmar la tormenta que rugía en mi interior. Caminé hacia el perímetro de la base, donde terminaban las instalaciones y comenzaba el desierto abierto. Me senté en un muro de sacos de arena, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de nuestras cercas de alambre de púas, y ahí, solo en la oscuridad, lejos de miradas curiosas, grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Grité toda mi rabia, todo mi dolor, toda mi frustración. Grité hasta que mi garganta se quedó ronca, hasta que ya no me quedó voz. Beto. La voz me hizo girar. Era Maury. Había venido a buscarme. Jiménez me dijo que te vio salir del centro de comunicaciones llorando, dijo Maury, sentándose a mi lado en el muro de sacos de arena. Y luego te escuché gritar desde aquí. Hermano, ¿qué carajo está pasando? Y entonces, finalmente, después de 2 semanas de cargar solo con ese peso, se rompió el dique. Se derrumbó el muro que había construido alrededor de mi dolor. Y le conté todo a Maury, le conté sobre el correo electrónico, sobre Valeria pidiendo el divorcio, sobre Jeremy mudándose a mi casa, sobre las cuentas vaciadas, sobre los $47,000 robados, sobre los 13 años de matrimonio destruidos en un instante. Le conté todo mientras lloraba como no había llorado desde que era un niño. Maury me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cuando ya no me quedaban más palabras, cuando mi voz se había reducido a un susurro ronco, él dejó escapar un largo y profundo suspiro. Maldita sea, hermano, dijo finalmente. Eso es lo peor que he escuchado en mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer, Maury? Pregunté, sintiendo que la desesperación me ahogaba. ¿Qué carajos voy a hacer? Estoy aquí, atrapado en este desierto de mierda, mientras esa mujer destruye mi vida. No puedo volver a casa. No puedo hacer nada. Estoy completamente indefenso. No, hermano, escúchame, dijo Maury, agarrándome del hombro con fuerza. No estás indefenso. Jodido, sí. En una situación de mierda, absolutamente. Pero no indefenso. ¿De qué hablas? Me quedan todavía más de 3 meses de despliegue. 3 meses en los que esa mujer puede hacer lo que le dé la gana con mi casa, con mis cosas, con mi dinero. Por eso es que necesitas pedir licencia de emergencia, dijo Maury, interrumpiéndome. Mira, yo sé que el capitán Guzmán es un tipo duro, pero también es justo. Tiene 2 divorcios en su historial. Él entiende estas cosas. Si le explicas la situación, si le muestras la evidencia de que tu esposa está destruyendo tus activos financieros, él te dará licencia de emergencia, ¿tú crees? Sé que lo hará, afirmó Maury con convicción. 3 meses es mucho tiempo, Beto. Mucho tiempo para que alguien destruya tu vida. Necesitas volver a casa. Necesitas enfrentar esto de frente. Necesitas pelear. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero yo estaba tan sumido en mi miseria, tan paralizado por el dolor, que no había pensado en esa posibilidad. ¿Y qué le digo al capitán? Pregunté. ¿Cómo explico que necesito abandonar mi puesto, mi misión, porque mi esposa me está siendo infiel? No le digas que te está siendo infiel, aconsejó Maury. Eso suena personal, emocional. Lo que le dices es que hay evidencia de fraude financiero. Que tu esposa está vaciando cuentas conjuntas sin tu autorización. Que hay asuntos legales urgentes que requieren tu presencia física. Que necesitas proteger tus activos. Eso suena profesional, legítimo. Asentí lentamente. Tenía sentido. ¿Y tú crees que me creerá? Hermano, tú llevas 22 años en el ejército. Tienes un historial impecable. Has servido en 4 despliegues. Nunca has pedido favores ni has causado problemas. ¿Por qué no te creería? De nuevo, tenía razón. Nos quedamos sentados ahí en silencio durante un rato más,
mirando las estrellas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Maury habló de nuevo. Beto, déjame decirte algo. Yo llevo casado 16 años. Y en esos 16 años, ha habido momentos difíciles. Momentos en que mi esposa y yo casi no lo logramos. Despliegues que casi destruyen nuestro matrimonio. Peleas que parecían irreparables. Pero logramos superarlo porque ambos queríamos superarlo. Ambos estábamos comprometidos. Ambos estábamos dispuestos a luchar. Hizo una pausa. Luego continuó. Pero tu situación es diferente, hermano. Tu esposa no quiere luchar. No quiere arreglar nada. Te mandó papeles de divorcio por email mientras estás en una zona de guerra. Te vació las cuentas bancarias. Metió a otro tipo a tu casa. Eso no es una esposa que está pasando por un momento difícil. Eso es una esposa que ya tomó su decisión. Y su decisión es destruirte. Las palabras de Maury eran duras, brutales, pero necesarias. Eran la verdad que yo necesitaba escuchar pero que no quería aceptar. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Simplemente me rindo. Dejo que me quite todo. No, dijo Maury firmemente. Absolutamente no. Lo que haces es volver a casa, conseguir un abogado, y pelear por lo que es tuyo. Pelear inteligentemente. Pelear estratégicamente. No con rabia, no con emociones, sino con la ley de tu lado. No sé si tengo la fuerza para eso, Maury. Si la tienes, insistió mi amigo. Has sobrevivido a 4 despliegues en zonas de guerra. Has visto compañeros morir frente a tus ojos. Has estado bajo fuego enemigo. Has enfrentado situaciones que matarían a hombres más débiles. Una esposa traidora no va a destruirte, Beto. Vas a superar esto también. Sus palabras penetraron en mí. Lentamente, muy lentamente, comencé a sentir algo que no había sentido desde que recibí ese maldito correo electrónico. Esperanza. Pequeña, frágil, apenas un destello. Pero ahí estaba. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría salir de esto. De que podría sobrevivir. De que podría reconstruir mi vida de las cenizas que Valeria había dejado. Gracias, hermano, dije finalmente, mi voz todavía ronca de tanto gritar. No me des las gracias todavía, respondió Maury con una sonrisa triste. Todavía tienes una batalla larga y difícil por delante. Pero al menos ahora tienes un plan. Y un plan es mejor que sentarse aquí a dejarte destruir. Esa noche, acostado en mi litera, no dormí nada. Pero por primera vez desde ese correo electrónico, no fue porque estuviera paralizado por el dolor. Fue porque estaba planeando. Pensando, estrategizando. Maury tenía razón. Yo era un soldado. Un guerrero. Sabía cómo planear misiones. Sabía cómo analizar al enemigo. Sabía cómo atacar desde posiciones estratégicas. Y ahora, Valeria era mi enemigo. No en el sentido de odiarla, aunque Dios sabe que tenía todas las razones para odiarla, sino en el sentido táctico. Ella había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Y yo iba a jugar para ganar. A la mañana siguiente, pedí una reunión con el capitán Ramiro Guzmán, nuestro comandante de compañía. El capitán Guzmán era un veterano de origen venezolano, un hombre duro como el acero pero justo, que había ascendido desde soldado raso hasta oficial en 20 años de carrera militar. Su oficina era un pequeño container de metal adaptado, con un aire acondicionado que funcionaba a medias y paredes cubiertas de mapas de Afganistán marcados con posiciones enemigas, rutas de patrullaje y zonas de peligro. Sargento Méndez me saludó cuando entré, indicándome que me sentara en una silla de metal frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted? Señor, comencé, manteniendo mi voz firme y profesional. Vengo a solicitar licencia de emergencia por 2 semanas. Hay asuntos legales y financieros urgentes que requieren mi presencia inmediata en Estados Unidos.
El capitán Guzmán me miró con sus ojos penetrantes. Ojos que habían visto demasiado, que habían presenciado demasiadas tragedias. Explíquese, sargento. Y entonces le conté. De manera profesional, sin dramatismo, sin emociones excesivas. Le conté sobre el divorcio por email, sobre las cuentas vaciadas, sobre los $47,000 robados. Le mostré los extractos bancarios en mi teléfono como evidencia. El capitán Guzmán escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Sargento Méndez, usted tiene un historial impecable en este ejército, 22 años de servicio honorable. Nunca ha dado problemas, nunca ha pedido favores especiales, por eso, y porque entiendo perfectamente la situación en la que se encuentra. Créame, he estado ahí 2 veces. Voy a aprobar su licencia de emergencia. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Pero continuó el capitán, levantando un dedo en advertencia. Tiene exactamente 2 semanas, 14 días. Después de eso, espero verlo de vuelta aquí, listo para cumplir con su deber. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido perfectamente, señor. Bien. Hable con el sargento administrativo para arreglar su vuelo. Y Méndez, señor. Buena suerte. Va a necesitarla. 24 horas después, estaba en un avión militar de regreso a Estados Unidos. El vuelo de Kandahar a Alemania duró 7 horas. El vuelo de Alemania a Atlanta, 9 horas más. Y finalmente, el vuelo de Atlanta a Spokane, otras 4 horas. En total, fueron 36 horas de viaje, contando las escalas y las esperas en aeropuertos militares, 36 horas en las que no pude dormir, no pude comer, no pude pensar en nada más que en lo que me esperaba al llegar a casa. Aterricé en el aeropuerto internacional de Spokane a las 11 de la noche de un martes. Era agosto. El verano estaba en su apogeo, pero comparado con el calor infernal de Afganistán, el clima de Spokane se sentía como una bendición. Renté un auto en el aeropuerto. No quería tomar un taxi ni pedir a nadie que me recogiera. Necesitaba hacer esto solo. Necesitaba estar preparado mentalmente para lo que estaba por ver. Conduje lentamente desde el aeropuerto hasta mi casa. Nuestra casa. Bueno, técnicamente seguía siendo nuestra casa, aunque en mi corazón ya no lo era. Mi barrio, Hilliard, era un vecindario tranquilo de clase trabajadora en el norte de Spokane. Casas modestas con patios pequeños pero bien cuidados. Familias honestas que trabajaban duro para pagar sus hipotecas. Gente decente. Y ahora, en una de esas casas honestas, vivía mi esposa infiel con su amante. Me estacioné en la calle, 4 casas más abajo de la mía. No quería que me vieran. No todavía. Primero necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya sabía en mi corazón. Caminé lentamente por la acera oscura. Era casi medianoche. La mayoría de las casas estaban a oscuras, sus ocupantes ya dormidos, preparándose para otro día de trabajo. Pero mi casa tenía todas las luces encendidas. Y estacionado descaradamente en mi entrada, ocupando mi espacio, estaba un Dodge Ram azul ridículamente grande con una calcomanía de Molon Labe, una frase griega que significa ven y tómala, popular entre fanáticos de las armas, en la ventana trasera. El camión de Jeremy. Me quedé ahí parado en la acera oscura, mirando mi propia casa como si fuera la casa de un extraño. Las ventanas estaban iluminadas. Podía ver sombras moviéndose dentro. Podía escuchar música. Rock pesado. El tipo de música que a Valeria nunca le había gustado pero que aparentemente ahora sí le gustaba. Quise tocar a la puerta. Quise irrumpir ahí dentro y sacar a ese hijo de puta de mi casa. Quise gritarle a Valeria, exigir respuestas, exigir justicia. Pero no lo hice. Porque Maury tenía razón. Necesitaba pelear inteligentemente, no emocionalmente. Necesitaba un plan.
Así que me di la vuelta, regresé a mi auto rentado, y conduje al Daisy cerca de la autopista. Pagué por una habitación, subí las escaleras hasta el segundo piso, entré a una habitación impersonal que olía a desinfectante barato, y me derrumbé en la cama. Y ahí, en esa habitación de motel barata, a solo 3 kilómetros de mi propia casa pero sintiéndome a 1 millón de kilómetros de distancia, finalmente me permití sentir toda la magnitud de lo que había perdido. 13 años. 13 años de matrimonio reducidos a esto. Un hombre solo en una habitación de motel, traicionado por la mujer que amaba, robado por la persona en quien más confiaba. Pero mientras yacía ahí en la oscuridad, con las lágrimas corriendo por mis sienes hacia la almohada, hice un juramento. Un juramento a mí mismo, a mis padres que descansaban en paz, a todos los soldados que habían servido honorablemente solo para ser traicionados por sus esposas. Juré que Valeria y Jeremy pagarían por lo que habían hecho. No con violencia, no con venganza irracional, sino con justicia. Justicia real, legal, fría y calculada. Y ese juramento sería lo único que me mantendría cuerdo en los días oscuros que vendrían. Mis queridos lectores, la mañana siguiente fue una de las más difíciles de mi vida. Me desperté en esa habitación anónima de motel con el cuerpo adolorido por el viaje de 36 horas, la mente confusa por la falta de sueño, y el corazón destrozado por la traición. Miré el reloj en la mesita de noche, 6:47 de la mañana. Afuera, el sol de agosto ya estaba comenzando a calentar la ciudad. Otro día hermoso en Spokane para todo el mundo menos para mí. Me duché, me afeité, me puse ropa civil, me sentía extraño sin mi uniforme militar. Hacía meses que no usaba pantalones de mezclilla y una camisa normal. Bajé a la recepción del motel donde había un desayuno continental gratuito que consistía en café aguado, donas duras, y unos bagels que probablemente tenían una semana de antigüedad. Comí sin saborear nada. La comida era solo combustible. Necesitaba energía para lo que venía. Saqué mi teléfono celular y busqué en Google, mejores abogados de divorcio Spokane, Washington. Aparecieron docenas de resultados. Revisé reseñas, calificaciones, áreas de especialización. Finalmente encontré uno que parecía prometedor. Eduardo Santiago, abogado especialista en derecho familiar y divorcios complicados. 25 años de experiencia. 25 años. Eso era más experiencia que la duración de mi matrimonio. Perfecto. Llamé a su oficina. Eran apenas las 7:30 de la mañana. No esperaba que hubiera nadie ahí todavía. Pero para mi sorpresa, alguien contestó al tercer timbrazo. Oficina del licenciado Santiago. Buenos días, dijo una voz femenina profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, respondí, mi voz sonando ronca después de tanto llorar la noche anterior. Mi nombre es Roberto Méndez y necesito consultar con un abogado de divorcio urgentemente. ¿Sería posible conseguir una cita hoy mismo? Hubo una pausa breve. Déjeme revisar la agenda del licenciado. Sí, tuvo una cancelación esta mañana. Podría estar aquí a las 9 de la mañana. Ahí estaré, confirmé. La oficina del licenciado Eduardo Santiago estaba en el centro de Spokane, en el piso 12 de un edificio de oficinas que había visto mejores días. Llegué 15 minutos antes de mi cita, me anuncié con la recepcionista, y me senté en la sala de espera a observar a las otras personas que esperaban. Una mujer de mediana edad con los ojos hinchados de llorar. Un hombre joven que no dejaba de mirar su teléfono nerviosamente. Una señora mayor que leía una revista sin realmente ver las páginas.